Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más en Criterios en este 4 de noviembre. Un placer que nos acompañe para hablar de un tema sumamente importante como lo es el de la economía. Vamos a estar tocando el tema de qué tan bien estructurado está el presupuesto. Además, la central de abasto, como lo hemos preguntado en los últimos programas, es una solución a varios de los problemas de la canasta básica. Y ya que ya pronto, o bueno, ya estamos a las puertas de las elecciones en Estados Unidos, hay que saber de qué manera repercute en nuestra economía si gana ya sea Kamala Harris o Donald Trump. Eso y más lo vamos a estar analizando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del economista, sí, Juan José Ortiz. Juan José, ¿qué tal? Buenas noches, encantado que nos acompañe. Buenas noches, Fernando. Gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. El saludo pues a las personas que nos sintonizan a esta hora. Un verdadero placer que usted esté con nosotros y es que también le quiero enviar un saludo a la nueva licenciada en Ciencias Jurídicas. Estamos hablando de Ivonne Adriana López Aldana, quien recientemente se graduó de la UCA, así que muchísimas felicidades por ese nuevo triunfo y quien está recibiendo múltiples felicitaciones de su familia y demás seres queridos. Vamos entrando en ese primer punto, Juan José, sobre lo polémico que ha sido el presupuesto. Para muchos es un presupuesto totalmente estructurado que nos va a beneficiar todo el 2025 porque dicen es que esto no necesita más préstamos y está totalmente financiado. Pero entre ser cierto y ser falso, ¿qué criterios escogemos para decidir cuál es la verdad? Juan José. Bueno, en un programa anterior yo te mencionaba, ¿verdad?, que por norma constitucional, pues el Ejecutivo tiene hasta el 30 de septiembre para presentar la propuesta de anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. Sí, claro. Cuando el presidente de la República hace el anuncio de que por primera vez en la historia va a presentar un presupuesto equilibrado, yo te decía, ¿verdad?, que no pasaba de ser una promesa más de las tantas que hemos escuchado, y que había que esperar hasta el 30 de septiembre para conocer los primeros esbozos que trae el presupuesto. En efecto, pues el ministro de Hacienda presentó el 30 de septiembre y si bien no es público al 100% la información, la poca que se ha podido documentar, ¿verdad?, muestra ciertos elementos que llaman a la preocupación. Y quizás aquí uno no puede desvincular el tema técnico con el tema político. Tú puedes presentar un presupuesto técnica y presupuestariamente hablando equilibrado. El problema es que eso de alguna manera no necesariamente va a coincidir con un equilibrio social. Por ejemplo, ya los primeros datos que estamos viendo, el presupuesto 2025 ya está reflejando una disminución en el presupuesto asignado a carteras claves como educación y salud. Y por el otro lado vemos un incremento presupuestario a rubros como la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil. Juan José, pero ¿era necesario recortarle a educación y salud para, como dice el presidente, para tragarnos esta medicina amarga y algún día salir a flote económicamente? ¿Era totalmente necesario? Bueno, creo que no. Precisamente, ¿verdad? Hoy que ya vamos conociendo datos, como te repito, ¿verdad? Yo no conozco ningún país en el mundo que disminuyéndole a rubros como salud y educación y aumentándole al ejército, mejore los índices de desarrollo. No conozco un país, sería bueno que el gobierno nos comentara qué país
ha logrado, disminuyendo el presupuesto a carteras claves como salud y educación, avanzar en sus altos niveles de desarrollo. Por otra parte, también entra en juego, digamos, el tecnicismo político, es decir, volvemos a lo mismo, tú puedes presentar un presupuesto lo más equilibrado posible, técnicamente, pero eso no necesariamente implica que no hayan afectados en el área social, y es lo que estamos viendo. Entonces, ¿de qué sirve presentar un presupuesto financieramente equilibrado? Que vamos a ver si eso es cierto o no, pero en detrimento de sectores estratégicos como la salud y la educación, o el medio ambiente incluso. Entonces, aquí es donde viene la discusión de la economía política, ¿qué es más prioritaria? ¿La salud, la educación o las finanzas, el saneamiento de las finanzas técnicamente? Bueno, porque alguien también podría decir, ¿cómo no vamos a sobrevivir sin préstamos si le recortan a todo lo que ha sido esencial? Y alguien dirá, bueno, pues así cualquiera. Es que ahí vienen las trampas, ¿verdad? El presidente decía, un presupuesto equilibrado no va a requerir endeudamiento para el próximo año. El problema es que probablemente el otro año ya no se hagan como normalmente estamos viendo en este ejercicio fiscal. Cada vez que hay plenaria, hay una iniciativa de Casa Presidencial con dispensa de trámite para aprobar endeudamiento. Yo me atrevería a pensar, ¿verdad? No he llevado la estadística, pero cerca del 95% de las plenarias de este año será una o dos donde no ha habido una solicitud para aprobar endeudamiento. Entonces, tú puedes generar una falsa imagen de que en el 2025 no vas a solicitar créditos, pero estás solicitando previamente una cantidad de endeudamiento, ¿verdad? Previendo precisamente esa imagen publicitaria. Ya ven, miren, ya llevamos la mitad del 2025 y no hemos aprobado endeudamiento. Pero como te repito, no hay plenaria cada semana donde la Asamblea no apruebe una petición de Casa Presidencial para más endeudamiento. Es decir, Juan José, básicamente todo lo que me está diciendo es que todo lo que se pretende o se pretendía prestar en 2025 se está haciendo ahorita. Sí, así es. Entonces, como te digo, se puede generar una falsa expectativa de que en efecto, ¿verdad? El otro año a lo mejor, ojalá, ¿verdad? No veamos plenarias cada martes o cada jueves aprobando endeudamiento por 100, 80, 90, 300 millones de dólares. Entonces parecería que estamos como hacen los animales cuando viene el invierno, ¿verdad? Los animalitos, ¿verdad? Y los animales salvajes empiezan a recolectar frutos para que cuando vienen los 4 o 5 meses del invierno, pues tú no sales. Tiene provisiones, ¿no? Así es. Entonces, en el caso del presupuesto, creo que está pasando lo mismo. El mejor ejemplo es este último anuncio que hace el gobierno de el otorgamiento de P.J. Morgan, ¿verdad? De cerca de $1,000 millones, donde se vende nuevamente la publicidad de que ese dinero va a servir para comprar certificados de corto plazo, ¿verdad? Letes y CETES de la deuda de corto plazo, y que eso le va a generar un ahorro al gobierno de cerca de $300 millones. Y aquí viene el truco, ¿verdad? ¿Y qué se van a hacer esos $300 millones? Se hace un anuncio, creo que con un desconocimiento pleno de la realidad. Dicen que se van a utilizar para rescatar el río Lempa. Pues será cierto. Pues es que ahí viene el truco, ¿verdad? Porque te dice que se van a invertir 300 millones en 20 años. Entonces tú vas a ver los resultados de rescatar el río Lempa, ¿verdad? Dentro de 20 años. Y ahí vienen las cifras, ¿verdad? Si tú divides 300 millones entre 20 años, vas a estar invirtiendo cerca de $12 millones. O no hay un conocimiento pleno de qué es rescatar el río Lempa, o hay un abuso arrogante de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Para vendernos la idea que yo hubiera estado contento que el gobierno me hubiera dicho, mire, vamos a invertir 300 millones cada año para rescatar el río Lempa, que es lo que en realidad se necesita para rescatar el río más grande del país. Sí, claro.
Entonces, si a mí el gobierno me hubiera dicho, vamos a invertir 300 millones cada año durante 20 años, por lo menos les doy el beneficio de la duda. Pero cuando me dicen, vamos a ahorrarnos 300 millones de recompra de deuda y vamos a invertirlo en 20 años, o sea, ¿qué vas a hacer tú con 12 millones anuales para rescatar el río Lempa? Sí, totalmente. Bueno, y es así como nos vamos a ir a la primera pausa comercial y al regresar hay que analizar el caso del centro de abastecimiento. Volvemos. Así como cerramos el bloque anterior, también es necesario verificar si la idea del centro de abastecimiento, en efecto, está solucionando los problemas de los precios de la canasta básica. Juan José. Bueno, yo quise cerrar la parte del presupuesto mencionando sí. dos elementos técnicos, ¿verdad?, de lo que conlleva la formulación de un presupuesto equilibrado. Es que un presupuesto equilibrado requiere dos instrumentos, planificación y ejecución. Entonces, aquí debe haber equilibrio en ambas. ¿Y tenemos los dos? No, porque si tú revisas el histórico de la ejecución presupuestaria, de hecho en la Asamblea Legislativa hay una unidad de análisis de ejecución del ¿Y presupuesto. será que funciona? Ninguna cartera supera el 60% de la ejecución del presupuesto. Entonces tú puedes, vuelvo a insistir, puedes presentar un presupuesto equilibrado, pero ese principio de equilibrio no se va a cumplir si la ejecución es un desastre. Entonces nosotros necesitamos equilibrio en la planificación, pero necesitamos eficiencia en la ejecución. Si esas dos cosas no pasan, prácticamente es imposible construir un presupuesto equilibrado. Entonces, yo desde esa óptica, y bueno, hay otras variables, ¿verdad? Se presenta un presupuesto equilibrado con disminuciones sustanciales, pero nuevamente entra en juego un cabildeo, una mesa que se ha instalado con una parte importante de los docentes, ¿verdad?, de este país. No sabemos si finalmente el gobierno va a retroceder con el tema del escalafón docente, porque partiría yo que el equilibrio pasaba por el congelamiento, como anunció el gobierno, del escalafón docente y del escalafón del sector de salud. Ahora, si finalmente el gobierno, por la razón que sea, por interés electoral, por conveniencia política, decide echarse para atrás, todavía estamos largos. Habría que ver si ese concepto de presupuesto equilibrado va a terminar siendo un presupuesto totalmente desequilibrado. Pero al final esto no nos traería, digamos, un mayor problema rumbo, ya pensando ya para el 2026, digamos. Bueno, como en 2025 entramos con una reducción de presupuesto en salud, una reducción de presupuesto en educación, la gente evidentemente, que son los afectados, va a estar quejándose, entonces va a comenzar a reclamar al gobierno y estos nuevos problemas que van a surgir van a tener que solventarse para el 2026 y va a requerir más plata. No va a generar más problemas. Sí, es que por eso te hablaba yo de estos dos elementos, planificación y ejecución. Ahí debe de haber equilibrio. Pensaría, ¿verdad?, dado que vamos a hablar de otros rubros de la economía, que lo que ha faltado y lo que hay es una ausencia total de la planificación como política pública. Prácticamente las decisiones que el gobierno está tomando están más en función política que en función de estar pensando en los rubros estratégicos del país. Como te digo, ¿verdad?, no hay que ser un gran analista económico ni un profesional en ciencia económica. Yo no conozco un país donde le bajás a la salud, le bajás a la educación, no le apostás al rubro primario de la economía, que es la agricultura, y elevás el presupuesto para el ejército. No conozco yo un país en el mundo que haya alcanzado niveles de desarrollo así. Ahora, Juan José, ya para cerrar este tema, si en 2025 se aprueba un solo préstamo, porque ya lo están diciendo ellos, no va a necesitar préstamo para todo el 2025, pero ¿qué pasa si llega a haber un solo intento de aprobar un nuevo presupuesto para el 2025? Eso va a reflejar que
todo esto está mal, es una mentira. Es que volvemos a la misma discusión, la planificación financiera. Para construir un presupuesto equilibrado, tenés que revisar una serie de variables macroeconómicas. La proyección de crecimiento, el déficit fiscal, la inflación, las importaciones, las exportaciones. El gobierno no ha dado una explicación técnica, por ejemplo, en las proyecciones de crecimiento. El último informe que el Banco Central de Reserva presenta da la impresión que no se va a alcanzar la proyección de crecimiento estimada, que más o menos andaba por el 3.5%. Yo pensaría que con mucha suerte vamos a cerrar con un 2.1, 2.2% del PIB. Entonces, si tú hiciste un presupuesto equilibrado con proyecciones de crecimiento de 3.5 y la economía cierra con 2.1, ahí vamos a tener desequilibrios, porque si la tasa de crecimiento no es la estimada, los ingresos proyectados al fisco tampoco van a ser los que probablemente permitieron presentar este presupuesto. Entonces, pensaría que en la planificación financiera no hubo ese proceso. Más que todo creo que solo fue un show publicitario de decir que por primera vez se va a presentar un presupuesto que ya no va a requerir endeudamiento, pero estamos anunciando con bombo y platillo que P.J. Morgan nos va a prestar 1.000 millones. No es que nos está condonando ni nos está regalando, es un préstamo. Que igual hay que regresar en su momento. Para recompra de deuda de corto plazo, ¿verdad? Probablemente esa recompra tenga por objeto amortiguar algunos desequilibrios del 2025, pero en términos generales, como te digo, se requiere planificación financiera y eficiencia en la ejecución del gasto. Si esas dos cosas no se dan, tú puedes decir lo que quieras, pero todo parece indicar que el anuncio de un presupuesto equilibrado solo es una decisión política, ¿verdad? Como las que ya nos está teniendo acostumbrado el gobierno, ¿verdad? A hacer anuncios políticos, pero que no tienen el mayor impacto en la economía. Pues José, me quiero extender con una pregunta más en este subtema. A nivel internacional, ¿cómo nos estamos viendo nosotros? Cuando desde el principio de año se ha mencionado que nosotros somos el país que menos ha crecido en cuanto a inversión en comparativa con los demás estados de la región. Bueno, y no solo está ese dato que tú mencionas, no solo somos el país que menos va a crecer según los organismos financieros internacionales, seguimos siendo el país que menos inversión extranjera trae. Y si a eso le agregamos ciertos problemas que han generado inestabilidad en el sistema financiero, como los casos de Cosabi, Acotemic, Acomatic y otras cooperativas que están teniendo problemas que los están llevando al descalabro económico, el inversionista ve esos fenómenos. Las casas de análisis de riesgo ven estos fenómenos. Entonces un inversionista dice, si en El Salvador se roban 35 millones, 50 millones, con la anuencia o con la total tranquilidad, indiferencia de las instituciones del Estado, ¿quién me garantiza a mí como inversionista que yo lleve 100 millones y voy a recuperar mi inversión? Entonces, no solo el inversionista extranjero ve estos lamentables fenómenos económicos, ¿verdad?, que están pasando en el sistema financiero cooperativo, sino que también las casas que hacen análisis de riesgo país, ¿verdad?, ven estos fenómenos. Entonces yo pensaría que a nivel internacional, ¿verdad?, el país tampoco se presenta como el país más atractivo para atraer inversión. Y los datos... A pesar de la seguridad social en la cual vivimos en la actualidad. Bueno, es que la seguridad solo es un elemento, no lo es todo, ¿verdad? Incluso la seguridad es un tema bastante debatible. Yo siempre he sostenido que el problema no es discutir si es válido o no el régimen de excepción, sino que el tema es la sostenibilidad. Es decir, probablemente colonias que estaban asediadas por las pandillas están contentas de que se ha hecho una limpieza social, digámoslo así. Pero no basta solo con limpiar de delincuentes una comunidad. Si el Estado no hace inversión pública, no llega a esas colonias a introducir agua potable, energía eléctrica, a mejorar la casa comunal, la canchita de básquet, la canchita de fútbol, a niños de 10 años que se han quedado en esa comunidad, no les ofreces alternativas,
en 3, 4 años vas a tener una nueva generación de delincuentes ahí. Entonces, a mí sí me preocupa la sostenibilidad, más allá del debate que se genera de si es correcto o no el régimen de excepción. El tema es cuánto tiempo va a lograr mantener el gobierno esta tranquilidad sobre la base de restringir derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Ahora, para cerrar rápidamente este bloque, ya que el presupuesto está totalmente financiado, de aumentar el salario mínimo mejor ni hablamos, ¿verdad? Bueno, no está contemplado, ¿verdad? De hecho, pues incluso, aquí encuentras tú incongruencias. A pesar de que el gobierno tiene todas las condiciones para hacer reformas, toman la decisión de congelar escalafones que son decretos de ley. Lo ideal sería que el gobierno tiene el control en la Asamblea Legislativa, ¿por qué no modificar el escalafón? Tienen los votos para hacerlo. Incluso fíjate que hay incongruencias, porque ¿cómo es que le estás quitando a salud y educación y le estás dando al ejército? Cuando el mismo gobierno dice que somos el país más seguro de América Latina. Es decir, yo le incrementaría más presupuesto al ejército y a la policía si todavía la violencia en este país no estuviera controlada, pero el mismo gobierno se jacta diciendo que han metido presos a 80,000 pandilleros. Entonces no tendría sentido lógico que estés incrementando el presupuesto a la Fuerza Armada y a la policía. Lo lógico sería que lo estuvieras bajando, que le aumentaras más a salud, a educación, a obra pública, para ir a esos territorios donde se limpió de delincuentes sociales y hacer inversión pública en esos territorios. Totalmente. Bueno, así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa. Regresamos aquí en Criterios. No nos cambie. Ya lo decíamos, y es que los centros de abastecimiento realmente generan la solución tan anhelada de las y los salvadoreños con respecto a los altos precios de la canasta básica. Es decir, podemos comenzar a mencionar que realmente varios de los problemas que nos aquejaban se están comenzando a solucionar. Juan José, por favor. Bueno, cuando se hizo el anuncio, ¿verdad? Aquí nuevamente vuelve a aparecer la ausencia de la planificación como política pública. El gobierno decía la tercera fase de la reactivación económica. ¿Y la primera? Sin embargo, todos nos hemos preguntado cuál fue la primera y la segunda fase. En el caso de los agromercados y de estos centros de abasto, creería nuevamente que son más anuncios publicitarios que pretenden, digamos, desviar la atención de temas fundamentales que están pasando en la vida social, económica y política del país. Entonces, la idea ahora de la central de abastos, la primera pregunta que uno se hace es, ¿a quién le está comprando el gobierno? Incluso, fíjate que es interesante porque ya estamos viendo reacciones de la principal central de abastos, que era la Tiendona, donde ya muchos vendedores están argumentando que están experimentando, ¿verdad? Disminución en sus ventas. Y aquí es importante recordar un discurso que el presidente dio en la cadena nacional. ¿Cuál? Él decía, ya tenemos identificados a los acaparadores, a los especuladores. Bájenle a los precios porque ya sabemos quiénes son. Uno se pregunta, ¿estas centrales de abasto del gobierno tienen por objeto acabarse esas mafias que habían en la Tiendona y crear nuevas mafias? Por ejemplo, ¿verdad? El gobierno ha dicho que estas centrales de abasto van a ser administradas por entes privados. Lo lógico sería que si tú vas a crear una central de abasto, debería de administrarla el Estado, ¿verdad? Entonces, las primeras preguntas que uno se hace ya con el primer anuncio de la central de abastos es, ¿quién la administra? ¿Hay alguien beneficiándose? Probablemente. O sea, a nivel macro, ¿no? Y eso tiene que ver porque varios analistas hemos señalado, ¿verdad?, que el rubro de frutas, verduras, carnes y lácteos es un rubro que ha estado concentrado en cerca de 10, 15 grandes
empresas, ¿verdad? Y eso representa un rubro de más de $1,000 millones al año. Entonces, es un rubro nada despreciable. Sí, claro. Entonces, si el presidente de la República dice, bájenle a los precios, ya los tenemos mapeados y vamos a actuar, ¿no hubiera sido mejor actuar contra esas mafias? Porque crear una central de abastos que no sabemos quién la administra, no sabemos a quién le está comprando el gobierno frutas y verduras para los precios que está ofertando. ¿Y es sostenible de cualquier manera? No creo, ¿Por porque qué no? Te lo voy a poner así, ¿verdad? Y por eso yo insisto en el tema de la planificación como política pública. Cuando el gobierno tomó la decisión de disminuir los municipios, lo habrá hecho en base a una planificación y a un ordenamiento territorial o a una decisión eminentemente electoral. Todo parece indicar que fue una decisión eminentemente electoral y que ahora estamos viendo los impactos. Hoy tenemos municipios que, si bien eran mínimamente eficientes con la recolección de los desechos sólidos, ahora que se les sumaron 10, 12 municipios para administrar un fenómeno como la basura, ya estamos viendo mexicanos, San Salvador, con serios problemas para la recolección de los desechos. Entonces, todo parece indicar que no hubo planificación, no se implementó el ordenamiento territorial para tomar una decisión. En el caso de las centrales de abasto, creo que está pasando lo mismo. Somos 44 municipios, apenas va una central de abasto. Debe haber una en cada... Eso sería lo ideal, es decir, cuando uno toma una decisión de política pública como implementar agromercados y una central de abasto, tú debes de tener por lo menos la capacidad logística y territorial para cubrir al país. Pero imagínate que apenas vamos por 50 agromercados y son 44 municipios. Uno por municipio, digámoslo así. Pero el Gran San Salvador ahora es enorme. Incluso pues se acaban de anexar municipios de La Libertad al área metropolitana de El Salvador. Entonces, pensaría yo que nuevamente hay una ausencia de planificación. El Estado no ha tenido capacidad logística de cobertura y solo hace estos anuncios, ¿verdad?, como espacios publicitarios para que la gente no piense, ¿verdad?, que los tomates, los chiles, las cebollas siguen caras. Imagínate la única central de abastos que hay. ¿Vas a venir tú desde La Unión a comprar la central de abastos? ¿Vas a venir de Morazán? No, siémbrelo por allá mejor y se crea su propia... Entonces pensaría, ¿verdad?, que así como los agromercados que se anunciaron con bombo y platillo todavía no han tenido la cobertura territorial para cubrir el país en su conjunto, una sola central de abastos no va a ser suficiente, ¿verdad?, para paliar los precios, ¿verdad?, altos de frutas y verduras, que de hecho, pues, aunque la inflación está mostrando una pequeña variación, incluso había estado en 0.2 la inflación, hoy está cerca de 0.6, pero frutas y verduras siguen teniendo una inflación de 3-4%. Juan José, con respecto a los rumores sobre que se está subsidiando, que el Estado está subsidiando en las frutas y las verduras y por eso están a bajo costo, ¿podrá ser cierto eso? Es que mira, si fuera así, eso no sería un problema. Quizás el problema es que no se hace público cuánto está invirtiendo el Estado para subsidiar estos rubros. Con el agravante, como te digo, que el presidente decía que una central de abasto va a ser administrada por privados. Entonces, como te digo, aquí surgen varias preguntas. ¿A quién le compra el gobierno? ¿Se sigue trayendo fruta, verdura importada o de verdad se le está comprando al productor nacional? Pero ¿y es sostenible eso? Es decir, si el Estado está subsidiando las frutas y las verduras, ya sea que sigan viniendo de Guatemala, Honduras y Nicaragua, ¿eso es sostenible? Es que eso tiene que ver con las finanzas públicas. Volvemos al tema, de nada te va a servir presentar un presupuesto equilibrado si para mantener precios de frutas y verduras vas a tener que echar mano de recortar todo lo de otro. Partidas presupuestarias, ¿verdad?, para mantener esos precios. Aquí se ha especulado, pues, porque lamentablemente el gobierno todo lo declara confidencial.
Aquí se ha especulado, por ejemplo, que el gobierno le ha comprado la cosecha a Guatemala para los siguientes 3 años. Eso permite. Ya está cubierto para los próximos Sí, años. es lo que tú dices, ya habría una subvención estatal, un subsidio. La pregunta es qué tan sostenible es. Porque tú en la planificación debes de considerar fenómenos naturales. ¿Qué pasaría si nuevamente en Guatemala hay un estallido social? Y Cierran la frontera, como pasó el año anterior, el país colapsa. Entonces, aquí las preguntas básicas serían, ¿quién administra la central de abasto? ¿A quién le está comprando el gobierno? ¿Es sostenible mantener una política de subsidios a frutas y verduras? Entonces, todo ese tipo de cosas no las conocemos. Solo se ha hecho el anuncio de bombo y platillo, ¿verdad? Que la central de abasto. Bueno, incluso yo vivo por el Ricaldones. Yo no voy a ir hasta Soyapango, pues, a comprar a la central de abasto, solo en lo que gasto de combustible y el tráfico que se hace. Se me ve el ahorro que puedo obtener. Entonces pensaría que el gobierno le ha faltado planificación, le ha faltado capacidad logística. Apenas llevamos 50 agromercados que no son suficientes para los 44 municipios que tenemos. Hoy tenemos 2 centrales de abasto, la Tiendona y esta nueva. Lo ideal sería equilibrar precios, no acabarse una central de abasto en beneficio de otra, que es lo que los mayoristas de la Tiendona ya empezaron a expresar, ¿verdad? Que han tenido una baja considerable de sus visitas, ¿verdad? Y ventas, pero no sabemos si eso se ha transformado en una mutación, en un traslado de usuarios de la Tiendona a la nueva central de abasto. Sí. O se ha agravado el tema económico, ¿verdad? Y cada vez más las familias están teniendo menos ingresos para comprar productos de la canasta básica y suplir sus necesidades. Totalmente. Bueno, así nos vamos a ir a la siguiente pausa. No nos cambie, retornamos en breve. A ver, suponiendo que algunos comerciantes se estén moviendo de la Tiendona a el nuevo centro de abastecimiento, ¿esto no dejaría en una situación precaria a la Tiendona? Definitivamente. Y ¿O volvemos será que la idea es debilitar a la Tiendona y a futuro reconstruir algo ahí, tal vez? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Eso sería interesante preguntárselo al ministro de Agricultura o a la ministra de Economía o al mismo presidente de la República. ¿Cuál es la intención? Porque yo vuelvo a repetirte, él en una cadena nacional, cuando los precios se dispararon, dijo, a partir de mañana bájenle a los precios y si no los bajan ya los tenemos identificados. ¿No era más fácil combatir a esos especuladores y esos acaparadores? O sea, básicamente los dejó libres, Sí. a pesar de estar Ahora, acaparando y subiendo precios. pensando en positivo, bueno, si la idea es acabarse una mafia que ha estado instalada por años ahí, esas 15 empresas, ¿verdad? Que se dedican a acaparar precios de frutas, verduras, carnes y lácteos. La pregunta es, si la nueva central de abasto va a ser administrada por un privado, ¿quién la va a administrar? ¿Y quién nos garantiza que no se van a crear nuevas mafias? Voy a decir un nombre, pues, porque, como ejemplo, ¿qué tal si un supermercado que tiene 115 sucursales aquí es el que está administrando la central de abasto? Es decir, vas a aniquilar mafias instaladas en la Tiendona, pero vas a favorecer el aparecimiento y el surgimiento de nuevas mafias que van a controlar precios de rubros claves como frutas, verduras, carnes y lácteos. Eso es lo que no sabemos. Solo se hace el anuncio, se le dice a la gente no se preocupe, puede ir a comprar fruta y verdura barata, pero todavía hay cosas que no sabemos. Eso que tú preguntas, ¿se está realmente subsidiando este rubro? ¿Se le está comprando a los productores locales? ¿Se sigue importando de Nicaragua y de Guatemala? ¿Se han previsto fenómenos sociales? Imagínate, por ejemplo, un fenómeno como el de Valencia, lo que ha implicado para la economía de España.
Eso no estaba planificado probablemente en el presupuesto español. No. Entonces, ¿qué pasaría si un fenómeno así, que no es descabellado porque somos un país altamente vulnerable, nos pase? Y ya no digamos si Nicaragua o Guatemala entran en fenómenos sociales que provoquen que se vea cortado el flujo de abastecimiento de frutas, verduras, carnes y lácteos. Parece que estamos jugando con fuego. Así es. Entonces, al final pensaría yo que este anuncio de los abastos solo es un apagafuegos, hacerle creer a la gente que de verdad hay una preocupación. Si de verdad que hubiera una preocupación por la seguridad alimentaria y garantizar que los hogares puedan tener alimentos baratos, aquí debería de elevarse el presupuesto de agricultura al 500%. Pero es lo que te he dicho, ¿verdad? Vemos elevado el presupuesto de la policía, que es totalmente incongruente con el discurso del gobierno que hemos aniquilado a las pandillas. Entonces, yo le daría más presupuesto a agricultura para garantizar la seguridad alimentaria, le daría más presupuesto al Ministerio de Agricultura para colocar por lo menos unas 5 centrales de abasto. Probablemente el próximo año a lo mejor haya otra, pero ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar para ver esos impactos? Sí, totalmente. Nuevamente es como cuando nos dijeron, vamos a recuperar el río Lempo, pero hasta dentro de 20 años. Pues sí. Sí, claro, algo sumamente delicado. Ahora bien, ya para centrarnos siempre en el tema económico, pero en otro punto, no podemos dejar de lado lo que está a punto de ocurrir en Estados Unidos. Nos afectaría directamente si gana Kamala Harris o si gana Donald Trump, que al menos es lo que se prevé, que al menos el republicano vuelva a la silla presidencial, vuelva a la Casa Blanca. ¿De qué manera nos afecta si gana uno u otro o tenemos más beneficios si gana uno u otro? Bueno, la economía de El Salvador no está limitada solo a variables que pueda controlar Estados Unidos, el gobierno, digámoslo así. Bueno. Hay una serie de variables exógenas, ¿verdad? De variables externas que no controlamos. Por ejemplo, este fenómeno que tú estás mencionando. ¿Cómo puede afectar el proceso electoral de los Estados Unidos a la economía salvadoreña? Bueno, hay varias aristas. En primer lugar, pues Estados Unidos es el socio comercial más importante que tiene El Salvador. Obviamente, pues eso nos lleva a ponerle atención al fenómeno electoral. Por otra parte, tenemos una economía dolarizada. Es decir, el proceso electoral interno que tienen los Estados Unidos está generando procesos económicos inciertos que también afectan a la economía salvadoreña. Por ejemplo, ¿verdad? Todo proceso electoral, no solo en El Salvador, también en los Estados Unidos, genera contracciones en su economía. El mundo entero está pendiente, no solo El Salvador, si van a ganar los demócratas o van a ganar los republicanos. Porque dependiendo de la oferta económica que ambos candidatos han hecho, las decisiones que vienen en materia económica pueden afectar no solo a El Salvador, sino que al mundo. Por ejemplo, Donald Trump ha sido muy categórico en apostar su oferta en el tema migratorio. Y así como lo hizo hace 8 años, donde prometió un muro, que lo comenzó para beneficio de los migrantes, no lo finalizó pues, pero hizo buena parte del muro fronterizo con México. Hoy Donald Trump habla de deportar 22 millones de inmigrantes. Imagínate en nuestro caso, pues, el último censo habla de que ya podemos ser cerca de 9 millones de salvadoreños, 6 aquí y 3 en Estados Unidos. No especulemos, ¿verdad? Con 100,000 salvadoreños que vinieran deportados, la economía salvadoreña colapsa. Ahora, la pregunta es, entonces no nos conviene Donald Trump. Esperemos que gane Kamala Harris. Bueno, aquí hay que recordar que también durante la administración Obama, ¿verdad? Sí, ambas administraciones de Obama. Aquí no pararon los vuelos con deportados de Estados Unidos. Ya no digamos otros elementos como el estar dolarizado, ¿verdad? Hay otras variables que incluso son ajenas a la economía gringa que nos pueden afectar. Por ejemplo,
esta reunión que acaba de finalizar de los BRICS, ¿verdad? De BRICS Plus. Donde ellos ya tomaron la decisión de no utilizar el dólar como moneda de intercambio comercial. Eso probablemente lo que va a provocar es que el dólar pierda poder adquisitivo, que el dólar se deprecie. Entonces imagínate tú, el dólar se puede depreciar por una decisión así. La misma economía gringa está experimentando lento crecimiento. El tema electoral en Estados Unidos también limita decisiones en materia económica. Todo eso a nosotros nos afecta por el simple hecho de estar dolarizados y de que la economía norteamericana es nuestro mayor socio comercial. El 60% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos entran en un estancamiento económico? ¿Qué pasaría si finalmente los BRICS logran posicionarse, le dan un golpe al dólar como moneda de intercambio en el mundo? Todo eso nos va a afectar. Entonces, si bien hay que estar pendiente, ¿verdad? En términos generales también, gane Kamala Harris o gane Donald Trump, para El Salvador, un país tan pequeño en términos de escala como el nuestro, no es prioridad para la economía norteamericana. Los gringos están viendo a Rusia, están viendo a China, están viendo a Japón, ¿verdad? Están viendo a los BRICS. Entonces, ¿deberíamos de preocuparnos? Sí, pero en términos general pensaría que gane Kamala Harris o gane Donald Trump, los efectos de una decisión que le competen a los ciudadanos norteamericanos no va a modificar en nada la lamentable situación económica que está pasando, no solo El Salvador, sino que Centroamérica. Es decir, a pesar de estar, digamos, alabando con bombos y platillos que gane Donald Trump, nosotros de igual manera nos vamos a ver afectados por otras cosas que también escapan a el poder de los Estados Unidos. Así es, como te mencionaba, ¿verdad? Hay que ver cuándo se va a materializar esta decisión que los BRICS han tomado. Ya los rusos y los chinos han dicho, para intercambio entre nosotros vamos a usar nuestras monedas. Entonces, el dólar queda fuera del intercambio. Entonces, los chinos son la economía más grande del mundo hoy. Que ya no se use el dólar como moneda de intercambio es un impacto fuerte para la economía norteamericana. Y como te digo, ¿verdad? Colateralmente nosotros por estar dolarizados. Ahora, probablemente, ¿verdad? Y esto también es un poco incierto, el aparecimiento de la cooperación china en El Salvador también puede verse políticamente, ¿verdad? Confrontada, ¿verdad? Con el socio estratégico histórico que hemos tenido, que es Estados Unidos. Desde luego. Probablemente al gobierno que gane las elecciones sí le va a preocupar la injerencia de China en Centroamérica. Probablemente tal vez por ahí pudiéramos tener una esperanza que tanto Kamala Harris o Donald Trump pongan el ojo en el Centroamérica. Pero bueno, más que todo por la aparición, ¿verdad?, de la injerencia de la economía china en Centroamérica, ¿verdad? Desde luego. Bueno, nos vamos a ir a la última pausa, no nos cambie, que regresamos en breve. Rápidamente y en conclusión, ya que estamos cerrando el año, económicamente lo estamos cerrando mejor que 2023, Juan José. Bueno, buena pregunta. Según las cifras, pensaría que no estamos mejorando. Ahora, quizás aquí... ¿Estancados o hemos retrocedido? ¿Cuál de las dos? Bueno, yo creo que estamos estancados. Seguimos siendo una economía que crece al 2%. Sí, no pasamos de ahí. En otro programa yo te decía, para mantener la tasa de crecimiento que el año pasado se dio, tendríamos que tener Miss Universo todos los años. Tendríamos que tener Juegos Centroamericanos y del Caribe todos los años en El Salvador. Es cierto, usted lo mencionó. Es decir, el problema de la economía es que ha ido funcionando a base de actividades puntuales.
y no en base a una planificación y a una apuesta de rubros estratégicos. No con políticas públicas. Así es. Entonces, la agricultura sigue abandonada, la salud se le va a reducir el presupuesto, educación se le va a reducir el presupuesto, se le está apostando al Bitcoin, al turismo, el Bitcoin un total fracaso. El turismo, si bien es un rubro incipiente y estratégico, pero no es un rubro que va a generar empleo pleno, como lo puede generar la agricultura. Entonces, con todos estos elementos, más las variables exógenas macroeconómicas que el país no controla, el comportamiento de la economía norteamericana, nuestra propia capacidad de exportar, pues, es que mira, el problema de un país como El Salvador es la capacidad de escala. Imagínate que tú le dices a los chinos, le vendo el azúcar que produce El Salvador. Vaya, está bien, véndame 400 millones de toneladas de azúcar. ¿De dónde? Ese es el grave problema. Entonces, no se le está apostando a rubros estratégicos, se están debilitando rubros sociales que pueden generar estallido social. Hay malas decisiones de política pública, atendiendo recomendaciones de los organismos financieros. Van a haber despidos al final del año. Ya se están dando despidos, ¿verdad? Sí. En el sector docente. Ya hemos visto lamentablemente quizás 2 casos emblemáticos. Una profesora despedida por protestar que el país no va bien y una enfermera detenida porque exigía que se le entregara su carta de despido. Entonces, todo parece indicar que vamos a cerrar el año no con muy felices noticias, digámoslo así. Y nuevamente, ¿verdad? El tema electoral en Estados Unidos también le va a poner presión a las remesas. Bueno, sumamente lamentable, Juan José. Así es de que pensaría que no vamos a cerrar el año como hubiéramos querido. Como hubiéramos querido. Bueno, sé que esto hay que seguir analizando. Bueno, hay que estar pendientes de qué es lo que va a suceder el día de mañana con las elecciones. Así de que hemos llegado al final de Criterios. No nos vamos sin agradecerles, Juan José, por haber traído sus criterios en torno a lo que ha sido el presupuesto, lo que ha sido también la central de abastecimiento y, desde luego, las elecciones en Estados Unidos y cómo pueden influir en nuestra economía. Bueno, gracias Fernando nuevamente por invitarnos, ¿verdad? El saludo a las personas que nos han sintonizado esta hora, pues, y aquí estamos para cuando estimes pertinente volvernos a invitar. Y desde luego que esta es su casa. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.